Segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 5 y el versículo número 17. Vamos a leer la palabra de Dios en esta hora en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribía estas palabras: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Siéntense, por favor, hermanos, en este día. Como dije, vamos a hablar en el día de hoy acerca de lo que tenemos en Cristo. En el pasaje que leímos, yo creo que todos nos lo sabemos, ¿verdad? Dice que de modo o de manera que si alguno está, ¿cómo, hermanos? En Cristo, es una nueva criatura, que las cosas viejas para esa persona, ¿qué pasaron? ¿Qué pasó con esas cosas viejas? Todas pasaron. ¿Y cuántas de esas cosas vienen a ser hechas nuevas? ¿Algunas? ¿O he aquí cuántas vienen a ser nuevas? Todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. De manera entonces que la persona que está en Cristo ya ha nacido de nuevo, es una nueva persona, volvió a nacer, es una nueva criatura. Aquí la palabra criatura viene de creación. O sea, Dios volvió a ser una nueva creación en la persona que ahora está en Cristo. O sea, es una nueva creación. O sea, yo creo que en ocasiones tenemos nosotros errado el concepto de lo que significa el evangelio o la vida cristiana, cuando nosotros pensamos que Dios posiblemente toma nuestra vida y hace algunos cambios. Resulta que Dios no hace algunos cambios en el corazón de la persona. Resulta que lo que la Biblia dice es que el Señor nos da un nuevo corazón, porque Dios hace una nueva creación en nosotros, mis hermanos. Dios no modifica algunas cosas de nuestro comportamiento posiblemente o de nuestra manera de ser. Dios, la Biblia dice que nos hace una nueva criatura, una nueva creación. Que ahora sí nosotros tenemos que saber que a pesar de que Dios ha hecho una nueva creación en nosotros, los que estamos en Cristo, Dios hizo una nueva creación en usted, pero la antigua creación, o sea, la de Adán, todavía está ahí viva. Entonces ahora usted tiene dos naturalezas, una que ha puesto Dios, que es divina, que quiere lo bueno, que quiere agradar a Dios, y una naturaleza pecaminosa que todavía traemos de Adán, de la que es necesario, amados hermanos, cada día de nuestra vida, renunciar, despojarnos y estar dispuestos a someter, como Pablo decía que golpeaba su cuerpo. Entonces, estamos ahora en Cristo, y en eso me quiero centrar, en lo que nosotros ahora tenemos en Cristo. Pero permítame, en primer lugar, que meditemos un poco acerca de qué significa estar en Cristo. En Cristo. Yo creo que una analogía muy clara para mirar lo que significa estar en Cristo es lo que sucedió en los tiempos de Noé. Ustedes han leído o han escuchado lo que dice la palabra que sucedió en los tiempos de Noé, en los días de Noé, en Génesis capítulo 6. Tranquilos, no abran la Biblia, solamente lo voy a citar. En Génesis capítulo 6 la Biblia dice que la maldad de los hombres había llegado hasta Dios, ¿verdad? Y que Dios había visto que todo designio y pensamiento del corazón de los hombres era de continuo solamente hacer, ¿qué, hermanos? El mal. Entonces Dios dijo: raeré a toda carne sobre la tierra, voy a destruir no solamente al hombre, sino también las bestias, todo lo que él había creado, porque todo estaba corrompido a causa del pecado del hombre. Pero Dios decidió, por gracia y misericordia, salvar a una familia, que fue la familia ¿de quién? Familia de Noé. Entonces Dios le dijo a Noé que construyera un arca. Y esa barca que construyó Noé, en ella estarían Noé, su esposa, sus 3 hijos Sem, Cam y Jafet, y las 3 esposas de sus hijos. O sea, 8 personas en total. Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras.
Resulta que todos ellos entran al arca juntamente con los animales, porque Dios le había dicho a Noé que de cada animal subiera una pareja para conservar las especies en el arca, y se salvaron. Pero la cuestión era que las personas y los animales que se iban a salvar del juicio del diluvio tenían que estar con el arca o en el arca. Es mi pregunta. En el arca. ¿Qué significa en el arca? ¿O cuál sería la diferencia de con el arca y en el arca? Que con el arca sería estar al lado del arca posiblemente. Pero en el arca significa estar dentro del arca. De manera que creo que hay una analogía perfecta para nosotros hablar de lo que significa estar en Cristo. Nosotros no estamos con Cristo. El cristiano ya no está con Cristo, está en Cristo. ¿Sí podemos comprender la diferencia, hermanos? Porque usted escucha a la gente y dice, ay, yo vivo con Dios, yo ando con Dios, y yo me encomiendo a Dios todos los días por la mañanita. Sí, yo digo, Chuchito lindo, en tus manos encomiendo este día. O como el curita de las noches, ¿cómo es? El del minuto de Dios, que tiene una cruz torcida. ¿Cómo dice? Ah, Señor, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega, y la gente dice, yo estoy con Dios. Y resulta que aquí los beneficios de los que quiero hablar en este día no es para los que dicen que están con Dios, es para los que están en Cristo. Así como Noé y su familia subieron al arca, es necesario que nosotros en este tiempo subamos al arca que se llama Jesucristo. Es la única escapatoria para los juicios venideros de Dios para toda la humanidad y para el universo entero. El único escape, la única vía de escape se llama Jesucristo. Él es el arca eterna de la salvación, pero es necesario estar en Él. No con Él, sino en Él. Así como el pez está en el agua, no con el agua, sino dentro del agua. Así como el ave está no con el cielo, sino que el ave está en el cielo. De esa misma manera, es necesario que nos aseguremos de nosotros estar en Cristo, de estar unidos a Cristo, de estar, si se pudiera decir esta palabra, metidos en Cristo. Es la única manera en la que podremos tener seguridad. Ahora, yo pensando en esto del arca de Noé, resulta que en la historia de la humanidad, a lo largo de la historia de la humanidad, Dios ha pasado a su pueblo por diferentes tratos. Y bueno, ustedes conocen la Biblia, mis hermanos, la mayoría de los que están aquí. Y yo pensando en este tiempo en el que Noé subió al arca, confiando en las palabras de Dios, sin nunca haber llovido, ellos subieron al arca y se escondieron del juicio de Dios en ese lugar. Ahora, la Biblia dice que Noé tuvo que subir provisiones al arca. Eso es una representación de los tiempos de la ley, cuando el hombre tenía que hacer cierta cantidad de cosas, cierta cantidad de requerimientos, de ritos, de ceremonias y de cosas que tenían que ver con su relación con Dios. Pero la diferencia del arca que es Cristo y del arca de Noé, digo yo que es una diferencia muy grande, porque al arca de Noé tuvo que subir provisiones, pero en nuestra arca que es Jesucristo ya no hay que subir provisiones, hermano, porque el arca que es Jesucristo está provista de todo lo que los hombres necesitamos para conocer a Dios, para ser salvos. Si nosotros entendiéramos, hermanos, lo grande que es estar en Cristo, nosotros no nos quejaríamos tanto, viviéramos una vida cristiana muchísimo más victoriosa, porque es que en Él está todo lo que un hombre pueda necesitar. Tanto así que Colosenses capítulo 2 y el versículo 10, San Pablo dice que nosotros ahora estamos completos en Él. Dice que estamos completos en Él, o sea que no hace falta nada. Todo está en Él. Por esa razón nosotros podemos decir que toda persona
que está en Cristo, que ha creído en Jesucristo, que está inmersa en el Señor Jesucristo, no le hace falta nada. Eso sí, el que tiene a Cristo, lo tiene todo, aunque le falten muchas cosas. Y el que no tiene a Cristo, el que no está en Cristo, no tiene nada, aunque tenga muchas cosas. Pero nosotros estamos completos en Él, dice la palabra en Colosenses capítulo 2 y el versículo número 10. Entonces vamos a hablar acerca de algunas cosas que nosotros tenemos en Cristo y quiero citar solo 3 cosas en el día de hoy. La primera es que tenemos plenitud. Digan todos, tenemos plenitud. ¿Saben ustedes qué significa la palabra plenitud? Plenitud significa estar completo. Eso, no hace falta nada. Decimos que el día es pleno, por ejemplo, cuando ya se separaron las tinieblas y la luz completamente. En ese momento el día es pleno, porque el día es completo. Decimos que algo es pleno cuando está lleno, cuando está completo. En este caso, nosotros en el Señor Jesucristo tenemos plenitud. Y tenemos plenitud, yo pudiera decirlo, que en todas las áreas del vivir, mis hermanos amados. Tanto así que el Salmo 23, ¿cómo dice el Salmo 23? El Señor es mi pastor y nada me faltará. Está hablando acerca de la provisión de Dios, pero note que muchas veces nosotros hemos interpretado mal ese salmo cuando hemos dicho, no, es que el Señor es mi pastor y como Él es mi pastor, entonces Él no va a permitir que me haga falta nada, y es que a mí no me va a faltar nada, y pensamos en la nevera, y pensamos en el closet, y pensamos en la economía y en el bolsillo y todo eso, pero no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que el hecho de ser pastoreados por el Señor, eso significa, hermanos, que al ser pastoreados por Él lo tenemos todo. Así puedan faltar muchas cosas terrenales, pero el hecho de que Él sea mi pastor, eso lo llena todo, mi amado hermano. Yo puedo decir que en muchas ocasiones he estado pasando por alguna necesidad, pero en medio de mi necesidad, ¿sabe qué puedo decir? No me falta nada. ¿Sabe por qué puedo decir que no me falta nada? Porque lo tengo a Él, porque estoy en Él, porque Él es mi pastor. Y sí, y hay gente que tiene de todo y que materialmente puede estar suplido de todo lo que necesita, sin embargo siente un vacío en su corazón y siente que nada lo llena. ¿Sabe qué es lo que le hace falta? Le hace falta Cristo, le hace falta el Señor Jesucristo. Cuando estamos en Cristo podremos decir, sí, Él es mi pastor y si lo tengo a Él, Él es todo para mí, por eso no me falta nada. Tenemos plenitud, mi hermano, tenemos plenitud. Yo creo que al estar nosotros en Jesucristo, metidos, inmersos, sumergidos en Él, nosotros tenemos plenitud emocional, ¿verdad que sí? Tenemos plenitud emocional. Porque las personas, yo creo que las personas padecen mucho de problemas emocionales. La gente sufre de autoestima. El que es alto dicen, ay, yo tan grandote. ¿Cierto que sí? El que es bajito dicen, ay, yo tan chiquitico. Y están haciendo ahora, anoche les comentaba los de la alabanza, están haciendo cirugías para colocarse en prótesis por dentro, internas, hermano, para que las personas suban de estatura, se alargan los brazos, se alargan las piernas. Ahora la gente está creciendo mediante cirugías y la gente vive inconforme por su aspecto, por su color de piel, unos porque tienen mucho cabello, otros porque se les está cayendo, etcétera, etcétera, hermanos, porque personas no llenan su vida por una cosa, por la otra, pero ahora que nosotros estamos en Cristo, tenemos plenitud emocional. ¿Sabe qué nos llena a nosotros? No nuestro aspecto físico, no nos satisface o no nos, en alguna manera no nos reconforta, no sube nuestra autoestima el hecho de que tengamos músculos o el hecho de cosas materiales. Sube nuestra autoestima en un sentido el saber, el creer que somos hijos de Dios, que somos amados por Dios, que el Señor es nuestro Padre, que el Señor es nuestro pastor,
hermano, que estamos completos en Jesucristo, que aunque sí seamos chiquitos, no pasa nada, Él me ama, sí, Él me hizo especial. Que aunque tenga una mente cada vez más amplia, más brillante, ¿cierto? No pasa nada, Él me sigue amando, amén. Soy su hijo, eso me hace especial. Entonces no necesito nada más. Lo tengo todo en el Señor Jesucristo. Soy amado, soy su hijo, estoy completo en Él. Yo creo que tengo plenitud emocional en el Señor, amén. Ahora me siento amado porque las personas sufren por eso. La mayoría de las personas tienen vacíos emocionales porque dicen, a mí no me aman. Y efectivamente, posiblemente han pasado situaciones difíciles en su vida. Algunos han tenido que experimentar el rechazo desde su crianza, de sus padres. Algunos desde el vientre, la mamá no los quiso tener, no quiso que nacieran. Pero hoy que estamos en Cristo, nosotros podemos comprender. No importa que mi mamá no quería que yo naciera. El que quiso que yo naciera es el que me formó dentro del vientre de mi madre, el que me permitió nacer, el que me tiene en este lugar. Él sí me ama y eso llena todos los vacíos de mi corazón. Él es mi Padre, Él es el que me acompaña en las noches, Él es el que me despierta en las madrugadas, Él es el que va conmigo, Él es mi compañero, Él es mi confidente, Él es mi Dios, Él es mi todo, mi hermano, y yo puedo decir que tengo plenitud en Él. Tenemos plenitud en Cristo. De manera que si está usted en Cristo, no se sienta feo, no se sienta mal, no se sienta pobre, no, hermano. Siéntase pero bien y camine con mucha humildad, sí, pero con su rostro arriba, porque Dios nos ha dado dignidad. Dios nos ha dado incluso, hermano, con humildad lo tenemos que decir, pero nos ha dado posición porque somos sus hijos. Entonces ya nada de andar acongojados, hermano. Tenemos plenitud en Cristo. Ahora, tenemos plenitud, digo yo, en la parte emocional, pero también tenemos plenitud. Y quiero que me comprendan bien en lo que tiene que ver con temas religiosos, o teológicos, o doctrinales. Porque resulta que muchas religiones hay por el mundo. Y cada religión tiene su sistema de pensamiento. Y cada religión tiene su sistema, y en su sistema de pensamiento todo apunta a una sola cosa, que se llaman obras. Digan todos, obras. Todas las religiones del mundo tienen que ver con lo que los hombres puedan hacer para acercarse a Dios, sea el Dios que sea. Y toda religión en el mundo está esforzándose. Y usted mira aquí religiones donde la gente se lacera. Otras personas, posiblemente en la religión tradicional de nuestro contexto, la gente anda de rodillas, la gente se lacera. Ahora se viene la semana entrante, la Semana Santa, y usted va a ver la cantidad de cosas que la gente hace tratando de, a través de sus obras, acercarse a Dios, agradar a Dios, hallar algo de Dios. Oiga, nosotros tenemos tal plenitud en Cristo en asuntos religiosos que ya no es por nuestras obras que nosotros nos acercamos a Dios. El evangelio no son los esfuerzos o las obras del hombre para acercarse a Dios. El evangelio de Cristo son las obras y los esfuerzos de Dios para acercarse a los hombres, mis hermanos amados. Ya todo está cumplido. Por esa razón usted no va a mirar a los cristianos verdaderos en esta Semana Santa lacerándose. Mire, los antiguos, por ejemplo, hablando de los apóstoles, los antiguos cristianos venían de una tradición, de una religión, ¿verdad? Que era la religión del judaísmo. La ley del Antiguo Testamento era toda representativa y simbólica. Toda la ley del Antiguo Testamento anunciaba al Cristo que había de venir, pero Cristo ya vino, amén. Pero cuando inicia la iglesia, los antiguos cristianos, había entre ellos algunos judíos que querían que los cristianos guardaran todas las costumbres de la ley.
Y resulta que ya no había necesidad, o ya no hay necesidad de guardar ritos y costumbres del antiguo pacto. No estoy hablando de la ley moral de Dios, estoy hablando de la ley ceremonial, de lo que tiene que ver con ritos, costumbres, tradiciones, alimentos y cosas así que se practicaban en el Antiguo Testamento, pero que eran simbólicas, que todas tienen que ver con obras. Ahora, cuando venimos a Cristo, vayan por favor a Colosenses capítulo 2, versículo 8. Se nos dice, se nos habla acerca de esa plenitud que nosotros ahora tenemos en Cristo, en asuntos religiosos. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él, o sea en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea que Cristo es perfectamente Dios. Y vosotros estáis completos ¿en quién? En Él. ¿Quién es ese Él? Cristo. Los que estamos en Cristo estamos completos en Él. Dice que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él, o sea en Cristo, fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, y las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir. Ahora, aclaro, ustedes saben, como ya dije, que en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, habían una cantidad de lineamientos que tenían que ver con ceremonias, ritos, costumbres y tradiciones que el pueblo de Dios tenía que guardar. Por ejemplo, el pueblo de Dios no podía comer cerdo, ¿verdad que sí? No, eso era inmundo. Ahora, bagre, menos, porque era liso, el pescado que no tuviera escama no se podía comer. Pato, bueno, a mí no me gusta el pato, hermano, de una vez anticipo, pero no se podía comer pato. ¿A ustedes les gusta el pato? Cosas así. Había que guardar fiestas solemnes, días de reposo, lunas nuevas, o sea, toda era una cantidad de tradiciones. Dios las había ordenado, en eso estamos de acuerdo. Pero Dios las había ordenado con un propósito, y era de manera simbólica anunciar lo que vendría cuando Jesucristo fuera manifestado en carne. O sea, todas esas cosas simbolizaban una sola, y era la venida del Señor Jesucristo. Ahora, ¿ustedes creen que Cristo ya vino o no ha venido el Señor Jesucristo? Ya vino. Entonces por esa razón Pablo dice: no, ahora los que estamos en Cristo ya estamos completos en Él. En Él estamos circuncidados, ¿cierto que sí? Ya no hay necesidad de circuncidarse, ya no hay necesidad de guardar lunas nuevas, ya no hay necesidad de días de reposo, ya no hay necesidad de abstenerse de algunas comidas o bebidas. No. Ahora, no me vayan a entender mal, no estoy hablando de cerveza ni de aguardiente, no, señor, eso ya es pecado. La Biblia dice en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, así que no me vayan a emborrachar, porque eso sí es pecado, hermano. Como voy a tomar una cervecita, no, eso ya es otra cosa. Estamos hablando de cosas de la alimentación básica, cotidiana. No. Pablo aquí dice: nadie los juzgue en asuntos de comida, bebida, luna nueva, días de fiesta, días de reposo. Todo eso era sombra de lo que había de venir. El cuerpo es de Cristo. A mí me ha dado una preocupación en los últimos años, en los últimos días, por decir así, en los últimos meses más que nunca, por una corriente que se está moviendo dentro del pueblo cristiano evangélico, y es que los cristianos dicen que ahora quieren buscar, estudiar raíces hebreas. Hace pocos días me llamó un hermano, pues muy
Lo tengo por alguien muy conocedor de la palabra. Y me dijo, pastor, ¿y usted qué opina de los rabinos? Ahora hay unos que hasta se dejan crecer nuevamente las barbas, se ponen manto, hablan en palabras hebreas. A Jesús ya no le dicen Jesús sino Yeshua, ya no se puede decir Jehová sino Yahweh, ya una cantidad de cosas, hermanos. Y que raíces hebreas, y que vamos a la luna nueva, y todas esas cantidades de cosas que ya quedaron cumplidas cuando vino el Señor Jesucristo, las quieren volver a cumplir. Y me dijo, pastor, ¿y usted qué opina de todo eso? Y como es una persona ya bastante conocedora de la palabra, le digo, hermano, se escribieron por lo menos 3 libros de la Biblia para que la iglesia no caiga en esa situación. Se escribió todo el libro de Hebreos para recordarnos o decirnos que ya Jesucristo es nuestro sumo sacerdote y que todos nosotros somos sacerdotes. Que el reposo del pueblo de Dios ya no es un día, sino Jesucristo es nuestro reposo. Se escribió Gálatas para decirnos que ya si nosotros guardamos días, meses y años, el evangelio hubiera llegado en vano a nosotros. Se escribió Colosenses también para decirnos que estamos completos en Jesucristo y que ya no necesitamos guardar los rudimentos y las tradiciones de la ley. Así que vienen a su casa y le digan, ay, usted está mal porque no guarda el sábado. Dígale, no, mire que yo estoy bien porque ya mi reposo no es un día, mi reposo se llama Jesucristo. Hebreos capítulo 3 dice que los que hemos creído hemos entrado en su reposo. Si alguien viene y le dice, ay, usted está mal porque se comen sus buenos pedazos de marrano, usted dígale, no, mire que yo estoy bien porque la Biblia dice que los animales inmundos representaban al pueblo gentil y los animales puros representaban al pueblo de Israel, pero ahora Dios de los dos pueblos hizo uno solo y yo estoy completo en Cristo. Yo sí puedo comer marranito, hermano. Sí, Señor. Mire que si viene alguien y le dice, ay, usted está mal porque no guarda la Pascua, dígale, no, yo estoy bien porque mi Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Yo estoy completo en Él. No se deje, hermano. Que tradiciones hebreas, que raíz hebrea. No. La Biblia es clara. Nosotros estamos completos en el Señor Jesucristo. No son nuestras obras, es la obra del Señor Jesucristo. No son nuestros sacrificios, no son nuestros méritos. Es todo lo que el Señor Jesucristo logró con su vida, su muerte, su resurrección. Eso es lo que cuenta para nuestra salvación y estamos aferrados a Cristo y a su obra redentora. ¿Cuántos dicen amén? Número 2. Primero digo que tenemos plenitud. En todas las áreas del vivir tenemos plenitud. En lo personal, en lo moral, en lo religioso, en todas las áreas tenemos plenitud en Cristo. Solamente basta depositar nuestra fe y nuestra confianza en Él y solo en Él. Y estamos completos, los que estamos en Cristo. Número 2, estoy hablando de lo que tenemos en Cristo. Lo segundo que creo que tenemos en Cristo y que cito en este día es que tenemos aceptación. Digan todos, tenemos aceptación. Cuando hablo de aceptación, estoy hablando de aprobación. O sea, Dios nos ha aceptado y nos ha aprobado. ¿Por qué razón Dios nos ha aprobado y nos ha aceptado? ¿Porque nosotros somos muy buenos? Es porque estamos en Cristo. Así como Noé fue salvo del juicio de Dios y fue aprobado por Dios y aceptado por Dios porque le creyó al juicio de Dios, le creyó a las palabras de Dios y subió al único medio de salvación que había en el momento, que era el arca. Nosotros hemos subido al único medio de salvación que se llama Jesucristo y por esa razón los que estamos en Cristo tenemos aprobación de Dios. La gente cree que todos somos hijos de Dios, pero resulta que hay un grave error ahí. Todos no son hijos de Dios. El hombre por naturaleza es enemigo de Dios. El hombre está fuera, destituido de la presencia de Dios, porque Pablo el apóstol dice que por cuanto todos pecaron, han sido destituidos de la gloria de Dios. Y yo les pregunto, ya les he preguntado, pero ¿cuántos han pecado? Levanten la mano los que han pecado. Ese pecado, ¿qué hizo con nosotros? Nos dejó por fuera de los beneficios de Dios. Adán pecó y Adán salió del huerto. Nosotros nacimos ya fuera del huerto, fuera del paraíso.
Nacimos ya en pecado, nacimos siendo pecadores y destituidos de la gloria y de la presencia de Dios. Ahora, para que Dios nos acepte nuevamente y podamos volver a reconciliarnos con Dios, hay un único medio para que los hombres se reconcilien con Dios. ¿Saben cómo se llama? Jesucristo. Esteban en su mensaje decía que a Jesucristo, ese fue el varón a quien Dios escogió, para que por medio de él nosotros nos pudiéramos reconciliar con Dios. No es a través de María Inmaculada, los hombres no se reconcilian con Dios a través de María Inmaculada, ni a través de las ánimas benditas del purgatorio, ni a través de San Ignacio de Ayala, ni a través de San Terapeuto, ni la Virgen del Chiquinquirá, ni la del chocolate, ni nada, hermano. Los hombres se reconcilian con Dios, nos reconciliamos con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, y es a través de Cristo, si estamos en Él, que Dios nos acepta. De lo contrario, Dios no nos acepta. Por eso digo que los que estamos en Cristo tenemos aceptación. Y digo esto porque según la palabra de Dios, Jesucristo fue la única persona en el universo, en el mundo, en el planeta Tierra, a la que Dios el Padre le dijo: Él es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Ha habido alguna otra persona en la que Dios el Padre se haya complacido? Ninguna. Solo en Cristo Dios el Padre ha puesto sus ojos y dijo: me complazco en Él, a causa de su perfecta obediencia, hermanos, a causa de su perfecta santidad. El Padre se complace solamente en su Hijo Jesucristo. Y yo me presento a Dios así como yo soy. Dios, ¿qué me dice? No, en Fernando Cano yo no me complazco, en Ernesto Alfonso tampoco, en Liliana tampoco, en Daniel no tampoco, y en los que están aquí en ninguno. Por buenos que seamos, siempre alcanzamos a ser malos, hermanos. Pero Dios dice: en mi Hijo Jesucristo sí, en Él sí me complazco. Entonces, para que Dios me acepte, ¿cuál es la única alternativa que tengo? Ir, pero no ir solo, sino presentarme yo, pero ir en Cristo. Ojalá me pueda hacer entender, hermanos. Estar cubierto de la plenitud del Señor Jesucristo. Estar cubierto de la gracia del Señor Jesucristo. Ahora, como estamos en Cristo y tenemos aceptación, nosotros participamos, si estamos en Cristo, y por eso Dios nos acepta, porque participamos con Cristo de su vida. Efesios capítulo 1, versículo 3. Estoy diciendo que los que estamos en Cristo participamos de su vida. Efesios 1, versículo 3 en adelante. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, pero en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, Dios, ponle cuidado aquí, nos bendijo en los lugares celestiales, o sea, en el cielo, con bendiciones espirituales, pero nos bendijo, ¿cómo nos bendijo? En Cristo. Y póngame cuidado acá, porque es que la hermana Amparito hoy al iniciar el servicio leyó las bendiciones de la obediencia. Pregunto, ¿cuántos aquí se sienten merecedores de las bendiciones de la obediencia? Por el contrario, si hacemos un examen concienzudo, nosotros merecemos más las consecuencias de la desobediencia que las bendiciones de la obediencia. Pero a pesar de eso, Dios nos bendice. ¿Cómo es que Dios nos bendice entonces? Nos bendice en los lugares celestiales, pero en Cristo. O sea, todas las bendiciones de Dios reposan en la obediencia perfecta del Señor Jesucristo. Si yo estoy en Cristo, las bendiciones de la obediencia de Cristo cuentan para mí, mi hermano. Yo no sé si usted se goza por eso o no se goza, pero es la obediencia de Cristo la que cuenta a mi favor, y por eso soy bendecido. La Biblia dice que nos bendijo en Cristo, pero en los lugares celestiales en Cristo. Según dice que nos escogió en Él,
sea, nos puso en Él desde antes de la fundación del mundo. Ya estaba el plan, ya estaba el propósito. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la gloria de la gracia, para la alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos, o sea, nos aceptó en el amado que es Jesucristo. O sea, Dios nos acepta y nos hace participantes de la vida de Cristo. O sea, la obediencia que Cristo practicó en la tierra ahora cuenta a su favor y a mi favor. Y por eso tenemos las bendiciones. Porque la obediencia de Cristo cuenta a mi favor. Dios mira la obediencia de Cristo como si nosotros la hubiésemos hecho, porque estamos en Cristo. Somos uno con Él. Pero no solamente participamos en su vida, sino que participamos en su muerte también los que estamos en Cristo. Recuerden que Dios nos puso en Cristo antes de la fundación del mundo. Ya estaba el plan, ya estaba el propósito. Ahora que estamos en Cristo, participamos de su muerte. Efesios capítulo 1, ahí el versículo 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. ¿Qué tenemos por su sangre? Redención, ¿y qué más? Y el perdón de nuestros pecados por su muerte, ¿verdad? Mire, pero vaya a 2 Corintios capítulo 5 y el versículo 13. Voy a leerlo. 2 Corintios 5:13 dice: porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, pregunto, ¿quién fue el que murió por todos? ¿Quién murió por todos? Pero mire, está hablando acerca de los que están en Cristo. Dice: luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y póngame cuidado aquí. Pregunto otra vez, ¿cuántos están en Cristo? Ahora, esto es un misterio, pero ojalá que me pueda estar haciendo entender y que el Espíritu de Dios traiga revelación, hermanos. Pero si yo estoy en Cristo, el día que Cristo murió, Dios lo cuenta como si yo hubiera muerto con Cristo. O sea, en el momento en el que usted viene a Cristo, la muerte de Cristo cuenta como si esa muerte la hubiera padecido ¿quién? Usted y yo. ¿Sí me están comprendiendo? Vuelvo a explicarlo. Yo estoy en Cristo, creí en Él, vine a Él, Él me trajo a Él, estoy en Él. Ahora que estoy en Él, la muerte de Cristo cuenta en mi cuenta como si yo la hubiera efectuado, como si yo la hubiera pagado, mejor dicho. Ustedes saben que la muerte de Cristo fue el castigo por los pecados de todos nosotros, ¿verdad? Pero ese castigo no es, o ese castigo que Cristo sufrió, solamente beneficia a aquellos que están en Cristo. Y cuando yo estoy en Cristo, Dios me mira a mí como si ya hubiera castigado todos mis pecados, pero porque los castigó en su Hijo Jesucristo. O sea, Él en su cruz llevó el castigo de nuestros pecados. Para los que estamos en Cristo, su muerte cuenta a nuestro favor. Por esa razón, ya no vamos a ser castigados por nuestros pecados en el infierno, porque el castigo de nuestros pecados ya lo llevó el Señor Jesucristo. Pero no solo eso, sino que no solamente tenemos a nuestro favor la vida de Cristo, la muerte de Cristo, sino también la resurrección de Cristo. Si yo estoy en Cristo, el día que Cristo resucitó es como si yo hubiera resucitado con Él también. Efesios capítulo 2 y el versículo 6 dice: y juntamente con Él, Efesios 2:6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Gloria a Dios. O sea que usted que está en Cristo, la vida de Cristo cuenta a su favor, la muerte de Cristo cuenta a su favor y la resurrección de Cristo también ya cuenta a su favor, mi amado hermano. Eso es mucha bendición. Eso es mucha bendición. Ahora, por ende, digo lo último que voy a decir en este día, y es que si estamos en Cristo,
tenemos seguridad eterna. Digan todos, yo tengo seguridad eterna. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que ya no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué ya no hay condenación para los que están en Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo digo que ya no hay condenación para mí porque no ando conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, entonces otra vez estoy aplicando la ley de las obras. En otras palabras, me estoy salvando yo y no me está salvando Cristo. No hay condenación para mí que estoy en Cristo porque ya la condenación mía la llevó Cristo en la cruz. Lo que pasa es que ahora que estoy en Cristo, la evidencia de que estoy en Cristo es que ya no ando conforme a la carne, sino que ahora ando conforme al Espíritu. Pero yo no me salvo porque ando en el Espíritu. ¿Sí me están comprendiendo? Yo soy salvo porque el castigo de mis pecados ya lo llevó Jesucristo en la cruz. Ahora que ando en Cristo Jesús, que estoy en Cristo Jesús, ya no ando conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque el hecho de estar en Cristo me ha hecho participante. El apóstol Pedro dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4, que ahora soy participante de la naturaleza divina. O sea, ya por mis venas, por decir así, en un sentido espiritual hablando, ya corre otros deseos, corren otros anhelos, corren otras intenciones que son agradar a Dios, que son vivir para el Señor, que son hacer las cosas que a Dios le agradan. Porque estoy en Cristo, entonces soy participante de la naturaleza divina y ahora mis nuevos deseos son vivir en santidad. ¿Cuántos quieren vivir en santidad? Eso significa que usted está en Cristo. Si usted no estuviera en Cristo, usted no quisiera vivir en santidad. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? ¿Por qué le quiere agradar a Dios usted? Porque está en Cristo, hermano. Y el Señor le ha hecho participante de su naturaleza. Y ha cambiado los deseos y las intenciones del corazón. Por eso usted mira, la gente se convierte al evangelio y la gente cambia. Y la gente allá afuera tiene un concepto errado. Dicen, ay, uno no necesita cambiar de religión para tener un cambio de vida. Y yo le digo, claro, de religión no necesita cambiar. Pero lo que sí necesita es venir a Cristo para que Él le cambie la mente y el corazón, que lo hagan nacer de nuevo y le dé nuevas intenciones, nuevos deseos, nuevos anhelos. Eso es lo que ha pasado con los que estamos en Cristo. Por esa razón, el que robaba ya no roba, el que adulteraba ya no adultera, el que mentía ya no miente y está procurando cada día ser más como Cristo, vivir en el Espíritu, no andar conforme a la carne, sino vivir conforme al Espíritu, porque ahora está en Cristo. Nuestra condenación la llevó el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Todos nuestros pecados ya fueron castigados en la cruz del Calvario. Ahora que estamos en Cristo, ya no vivimos conforme a la carne, sino que vivimos conforme al Espíritu para agradar a Dios. Entonces, yo quisiera decirles en este día, hermanos, que los que estamos en Cristo tenemos, número 1, plenitud, número 2, aceptación, y número 3, nosotros los que estamos en el Señor Jesucristo tenemos seguridad eterna o seguridad futura. Y como ñapa, ya de ñapa les digo que los que estamos en Cristo tenemos una nueva naturaleza, nuevos deseos, nuevos anhelos, nuevos pensamientos, nuevas intenciones. Ya no vemos el pecado como lo mirábamos antes. Antes el pecado era nuestro deleite, ¿sí o no? Ahora el pecado, ¿qué es para nosotros? Yo no quiero pecar. Yo no quiero hacer lo que le agrada al mundo. Yo quiero hacer lo que le agrada a Dios. Algo pasó en mi vida. ¿Qué fue lo que pasó en mi vida? ¿Que yo soy muy bueno? ¿Que los evangélicos me lavaron el cerebro? Que lo que pasa es que Cristo entró en mí y yo entré en Él, hermanos amados, y ahora soy diferente porque participo de su naturaleza. Bendito sea el Señor, hermanos. Yo tengo plenitud, yo tengo seguridad eterna y tengo una nueva naturaleza ahora que estoy en Cristo. Colóquese en sus pies, hermano, y démosle gracias al Señor por la palabra.